Hay una verdad que nadie quiere aceptar, pero que lo cambia todo cuando la miras de frente. No estás estancado por falta de talento, ni por falta de ideas, ni siquiera por falta de oportunidades. Estás detenido porque has hecho de la postergación un estilo de vida. Y hasta que no rompas con esa dinámica interna, seguirás siendo espectador de una vida que se suponía que debías protagonizar. ¿Alguna vez te has prometido a ti mismo que empezarías mañana? ¿Has sentido ese impulso de hacer algo grande solo para ver cómo se diluye en excusas y distracciones? Todos lo hemos vivido. Y todos en algún momento hemos sido víctimas silenciosas de un enemigo invisible pero devastador, la procrastinación. No es pereza. Es más sutil que eso. Es esa voz suave que dice más tarde, cuando esté listo, cuando tenga más claridad. Es esa energía que sabotea cada intento de avance con razonamientos perfectamente lógicos, que no llevan a ningún sitio. Y si no la reconoces y la confrontas, se convierte en un hábito. Y ese hábito se vuelve identidad. Y esa identidad se convierte en destino. Pero no estás condenado, estás dormido. Y este es el momento de despertar. Imagina por un instante que logras conectar con una fuente interna tan poderosa que hace desaparecer el miedo, la duda y la indecisión. Imagina que tu mente se alinea con un ritmo de acción constante, preciso, inevitable. ¿Qué pasaría con tu vida si pudieras actuar con esa consistencia? Napoleon Hill no solo estudió ese poder, lo descifró y lo compartió con el mundo. Detrás de cada gran logro que documentó, encontró el mismo patrón. Una mente que ha aprendido a vencer la resistencia interna, una voluntad que actúa incluso cuando el entusiasmo se ha ido, una decisión que no negocia con las excusas. Hoy, esa posibilidad también es tuya, y todo comienza con entender lo que realmente te detiene. La procrastinación es una trampa emocional. No es que no sepas lo que tienes que hacer, lo sabes, lo has escrito, lo has planeado, lo has visualizado. Pero cuando llega el momento de actuar, algo se quiebra dentro. Esa fractura es la distancia entre lo que deseas y lo que haces, y es ahí donde se pierde tu poder. ¿Por qué postergamos? Porque sentimos miedo, miedo a fallar, miedo a no ser suficientes, miedo a lo que otros pensarán. Pero lo más peligroso es que rara vez lo admitimos. En lugar de eso, lo disfrazamos con justificaciones. Necesito prepararme mejor. Hoy no es un buen día. Estoy esperando el momento perfecto. Hill lo dejó claro, el momento perfecto no existe, y quien espera a sentirse listo nunca lo estará. La mente, cuando no está entrenada, busca la comodidad, y la comodidad es enemiga del progreso. Por eso, actuar sin garantías es la marca de los que construyen imperios. Hacerlo aunque no haya motivación, hacerlo aunque nadie aplauda, hacerlo porque tu visión es más fuerte que tu resistencia. Entonces, ¿cómo se vence esta fuerza invisible? El primer paso es desenmascararla, llamarla por su nombre, decir, estoy postergando esto porque tengo miedo. Esa frase simple, honesta, rompe el ciclo, porque la conciencia siempre es el principio del cambio. El segundo paso es actuar, no pensar, no planear, no visualizar, actuar, aunque sea un paso pequeño, aunque sea imperfecto, porque la acción es el antídoto más poderoso contra la inercia mental. Hill decía que la acción alimenta el deseo. Cuanto más actúas, más quieres seguir. Cuanto más esperas, más se debilita tu impulso. Por eso, quien quiere recuperar el control de su vida, debe aprender a actuar antes de sentir ganas. ¿Te das cuenta del poder que tienes en este instante? Si decidieras ahora mismo dejar de leer esto y tomar acción, cambiarías el curso de tu día y con ello el curso de tu historia. Pero vamos más profundo. Hay un mito que muchos creen. Cuando tenga claridad, actuaré. Pero lo cierto es que la claridad no precede a la acción, es consecuencia de ella. Nadie se siente totalmente seguro antes de empezar. Los que avanzan lo hacen con dudas, con temblores, con incertidumbre, pero con decisión. Y esa decisión, sostenida día tras día, crea una identidad imparable. Te transforma de alguien que espera a alguien que construye. Y esa es la diferencia que marca un antes y un después. Napoleon Hill habló de esto con fuerza. Dijo que la procrastinación es un hábito mental que se puede reprogramar, pero no se elimina con teorías, se elimina con disciplina, con un ritual diario que te obliga a actuar antes de pensar demasiado, porque cuanto más piensas, más razones encuentras para no hacerlo. Entonces, empieza con un sistema simple.
algo que Hill sugería con otros nombres, pero que hoy podemos traducir así. Toma una tarea importante, divídela en la acción más pequeña posible. Hazla inmediatamente, sin negociar. Felicítate por haberlo hecho. Y repite, cada vez que rompes ese ciclo de inacción, estás reconfigurando tu cerebro. Le estás diciendo a tu mente, aquí manda la decisión, no la emoción. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia tu biología, tu energía, tu capacidad de avanzar. Es como arrancar una rueda pesada. Cuesta al principio, pero una vez que empieza a girar, el impulso se vuelve tu aliado. La velocidad se acumula, la confianza crece, y lo que ayer parecía imposible, hoy se convierte en rutina. Pero no te equivoques, habrá días en que querrás volver atrás, días en los que la voz de la excusa sonará más fuerte. Y ahí es donde debes recordar algo que Hill repitió una y otra vez. Tu mente es tu única propiedad real. Entrénala o ella te dominará. Cada día, cuando despiertas, estás frente a una elección: alimentar la resistencia o alimentar la voluntad. Y no es una decisión abstracta, es concreta. Se da en los primeros minutos del día, en ese instante donde decides si pospones la alarma o te levantas con intención, si revisas redes o te conectas con tu visión, si comienzas por lo fácil o por lo importante. Esos momentos definen tu carácter, y tu carácter define tu destino. La procrastinación es una voz seductora que promete alivio inmediato a cambio de resultados mediocres. Pero la decisión de ignorarla, de actuar a pesar de ella, es el primer acto de grandeza que construye la vida que deseas. Hill estudió a cientos de personas exitosas y encontró en todas ellas una característica común: decisión inmediata. No eran perfectos, no siempre sabían qué hacer, pero decidían, y desde esa decisión encontraban el camino. Por eso, el arma más poderosa contra la postergación no es la motivación, es la decisión. Y la decisión no es un evento, es un estilo de vida. Una forma de estar en el mundo que dice, yo actúo aunque no me apetezca, porque ya elegí quién quiero ser. Ahora, mira tu vida. ¿Cuántas cosas importantes has dejado para después? ¿Cuántas veces has dicho luego lo hago, sabiendo que ese luego nunca llega? No te castigues, no te juzgues, solo decide, hoy, ahora, da el primer paso. Hazlo antes de que esa voz vuelva a susurrarte una excusa. Actúa con la fuerza de alguien que sabe que cada segundo que pasa es una oportunidad perdida o ganada. Hill lo dijo así. La procrastinación es el asesino del éxito, y tú no estás aquí para ser parte del promedio, estás aquí para liderar tu vida con intención. Así que esta es tu invitación: rompe el ciclo, toma el control, elige una acción, hazla y celebra, porque cada paso que das te está acercando a una vida sin límites. Y lo mejor es que ese poder siempre ha estado en ti. Y si te dijera que la razón por la que no avanzas no es la falta de tiempo, sino la falta de urgencia emocional, que el problema no está en tu agenda, sino en tu nivel de compromiso con lo que dices querer, y si la vida no se detiene cuando postergas, sino que avanza sin ti, hoy vamos a romper un mito que ha saboteado a millones de personas: la idea de que necesitas estar motivado para actuar. Esa es una de las mentiras más destructivas que nos ha vendido la cultura de la comodidad. Porque la verdad es esta: la motivación es volátil, aparece y desaparece. Se enciende con una chispa, pero se apaga con una sola excusa. Y si construyes tu vida alrededor de esperar a sentirte con ganas, estarás encadenado a la inercia emocional para siempre. Napoleon Hill lo dijo con crudeza y claridad: los que esperan a sentirse listos nunca lo están. Porque la acción no debe ser un reflejo de cómo te sientes. Debe ser la causa que transforma cómo te sientes. Ahí está el poder. Ahí está el punto de quiebre. Piensa en esto. Cada vez que postergas una tarea importante, no solo estás retrasando un resultado, estás entrenando a tu mente a desobedecer tus propias decisiones. Estás diciéndole, sin palabras, lo que digo que haré no importa tanto. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Cada pequeña postergación, cada luego lo hago, es un voto silencioso a favor de tu debilidad, y esos votos, acumulados día tras día, forman tu identidad. No eres lo que sueñas, eres lo que haces repetidamente. Y si lo que haces es ceder, entonces esa es la versión de ti que estás reforzando. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que actúas cuando no tienes ganas, cada vez que cumples una promesa personal aunque estés cansado, cada vez que haces lo difícil primero, estás forjando un carácter imparable.
Estás construyendo un yo futuro que sabrá cómo levantarse incluso en medio de la tormenta. Ese es el secreto. La acción precede al cambio. La acción educa a tu mente. La acción es el lenguaje que el universo escucha. Napoleón Hill hablaba de esto con un término poderoso: automandato. Es la habilidad de darte una orden y cumplirla, no porque haya alguien observando, no por una recompensa inmediata, sino porque sabes que cada orden que cumples fortalece tu integridad, y una mente íntegra es una mente poderosa. Imagina despertar mañana y hacer todo lo que dijiste que harías, no lo que te apetece, no lo que es fácil, sino lo que dijiste. ¿Qué pasaría con tu autoestima, con tu confianza, con tu energía? Subirían inmediatamente, porque cuando cumples lo que prometes, especialmente a ti mismo, tu sistema nervioso registra una señal clara: soy confiable, soy fuerte, puedo contar conmigo. Y ese es el tipo de persona que logra lo que quiere. Ahora, hagamos algo más concreto. Piensa en una tarea que has estado postergando por días, semanas o incluso meses. Algo que sabes que podría abrirte puertas, generar un avance, romper un ciclo. ¿La tienes en mente? Bien, ahora, en lugar de seguir alimentando la excusa de no tengo tiempo, pregúntate esto: ¿qué pasaría si empezara hoy? ¿Qué podría cambiar si dedicara solo 15 minutos a esta tarea, sin interrupciones, sin distracciones, solo 15 minutos de enfoque total? Lo más probable es que ocurra algo mágico: entres en movimiento, y ese movimiento despierte una energía que parecía perdida. Eso es lo que Hill llamaba activación del impulso. Una pequeña acción, repetida con intención, puede encender una fuerza mucho mayor de lo que imaginas. Pero aquí está el reto: no debes esperar a sentirte motivado, debes moverte antes. Y para eso necesitas crear entornos que favorezcan la acción. Sí, no se trata solo de fuerza de voluntad, también se trata de estrategia. Hill insistía en la importancia de diseñar condiciones de ejecución. Esto significa reducir al mínimo la fricción que hay entre tú y la acción. ¿Cómo se hace eso? Aquí van algunos principios prácticos. 1. Decisión anticipada. Decide hoy lo que harás mañana. No dejes espacio para improvisar. La indecisión del momento es el terreno fértil de la procrastinación. 2. Entorno controlado. Elimina lo que distrae. Si sabes que el teléfono te roba el enfoque, apágalo. Si sabes que cierta persona siempre interrumpe, pon límites. Tu entorno no debe ser un obstáculo, sino un aliado. 3. Bloques de acción corta. No necesitas empezar con 3 horas seguidas. Empieza con 25 minutos, enfocados, cronometrados, y luego una pausa. Es mejor 1 hora bien usada que 5 desperdiciadas en multitarea. 4. Rituales de arranque. Crea un gesto, una frase o una acción física que marque el inicio de tu momento de acción. Puede ser ponerte unos auriculares, cerrar la puerta, repetir una frase poderosa. Lo importante es que señales a tu mente: ahora es momento de actuar. 5. Recompensa emocional. Al terminar cada bloque, celébralo. Agradece, reconócelo, porque eso refuerza el hábito. Estas no son simples técnicas, son mecanismos de reprogramación. Cada vez que aplicas uno, estás moldeando una mente que ya no necesita excusas para moverse. Pero aún hay algo más profundo que debemos abordar: la razón emocional detrás de la procrastinación. Sí, porque no basta con ser eficiente, necesitas ser sincero contigo. Hill afirmaba que la postergación muchas veces encubre una falta de conexión con tu verdadero propósito. Cuando una tarea no te inspira, no es que seas flojo. Es que quizás estás actuando desde la obligación, no desde el significado. Entonces, hazte esta pregunta brutalmente honesta: ¿lo que estoy postergando es realmente importante para mí, o es una carga que estoy llevando por inercia? Si descubres que no tiene sentido, suéltalo. Libérate. Deja de perseguir metas ajenas. Pero si descubres que sí importa, que tiene valor, que está alineado con lo que deseas, entonces no hay excusa válida. Solo queda actuar, porque lo que sí importa merece movimiento, merece compromiso, merece presencia. Y es aquí donde Hill introdujo uno de los conceptos más transformadores de su obra: el propósito ardiente. Esa visión tan clara, tan fuerte, tan personal, que consume cualquier excusa a su paso. Cuando tienes un propósito ardiente, ya no necesitas motivación. La misión se convierte en tu combustible. No haces las cosas por disciplina, las haces por convicción, porque ya no puedes no hacerlas.
porque se ha vuelto parte de tu identidad. Por eso, si quieres destruir la procrastinación en tu vida, no te limites a luchar contra ella. Transfórmate en alguien que no la necesita, y eso solo ocurre cuando tu propósito es más grande que tu miedo. Vuelve a preguntarte, ¿por qué quiero esto realmente? ¿Qué me mueve en lo más profundo? ¿Qué perdería si sigo postergando? ¿Y qué ganaría si empiezo hoy? Esas preguntas pueden sacudirte, pueden doler, pero también pueden liberarte. Porque en el fondo no estás luchando contra una agenda, estás luchando contra una historia interna, una historia que dice no puedes, no es el momento, no estás listo. Y es momento de reescribirla. Porque si algo nos dejó Napoleon Hill es esta certeza: tú eres el autor de tu mente, y lo que piensas, lo que decides, lo que haces, eso es lo que construye tu destino. Entonces no esperes más. No busques la motivación perfecta, no le pongas más excusas al sueño que ya te pertenece. Hazlo, hazlo hoy, hazlo sin ganas, pero hazlo. Y en ese acto simple y poderoso comienza la revolución de tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si realmente tomaras el control de tus decisiones? No me refiero a tomar el control en teoría. Me refiero a tomar el control real, palpable, incuestionable, de esas pequeñas elecciones cotidianas que, aunque parecen insignificantes, están moldeando cada parte de tu destino. Ahora mismo, mientras lees esto, estás en una encrucijada invisible. Puedes seguir, como siempre, justificando la postergación con razones que parecen sensatas, o puedes empezar a crear una nueva historia. Porque lo más brutal de la procrastinación no es lo que te roba hoy, sino lo que destruye en silencio: tu autoconfianza. Cada día que decides no actuar, estás enviando un mensaje a tu subconsciente: no soy alguien que cumple lo que dice. Y esa voz se va haciendo más fuerte, se instala, te acompaña, te define. Pero también es cierto lo opuesto. Cada vez que cumples una promesa, por pequeña que sea, estás reescribiendo tu identidad. Estás dándole a tu mente una nueva referencia. Puedo contar conmigo. Yo sí termino lo que empiezo. Y esa construcción es exponencial. No se trata de hacer grandes cosas de golpe. Se trata de acumular pequeñas victorias hasta que se vuelvan inevitables. Napoleon Hill lo sabía. Por eso hablaba de la ley del impulso. Cada acción que tomas crea una inercia que, con el tiempo, se transforma en carácter. Y el carácter es la palanca secreta de los que logran lo que otros apenas se atreven a imaginar. Piensa en esta frase: hoy me convierto en el tipo de persona que no negocia con sus sueños. ¿Qué haría esa versión de ti justo ahora? ¿Cuál sería su primera decisión? ¿Qué haría al despertar? ¿Cómo empezaría su día? Esa es la pregunta que debes repetirte cada mañana, porque si tú no eliges quién vas a ser, tu mente elegirá por ti. Y adivina qué elegirá: lo fácil, lo cómodo, lo conocido. Por eso Hill insistía tanto en entrenar la mente como un músculo, porque una mente no entrenada se convierte en rehén de sus emociones más débiles. Pero una mente dirigida, decidida, enfocada, es capaz de construir imperios. Y ese entrenamiento comienza por asumir algo que nadie te dice: el dolor del esfuerzo es temporal, pero el precio de la inacción es permanente. Sí, cuesta levantarse cuando no tienes ganas, cuesta empezar esa tarea que te incomoda, cuesta mirar de frente lo que llevas evitando tanto tiempo, pero más cuesta vivir con la frustración de no haberlo intentado. Imagina por un momento que hoy decides romper con ese ciclo, que hoy no te das tregua, que hoy haces lo que llevas días aplazando, solo eso. No todo, solo una cosa, una, hecha con presencia, con entrega, con decisión. ¿Qué crees que ocurrirá? Lo que ocurrirá es que algo se desbloquea, algo cambia, no fuera de ti, dentro de ti, y ese cambio interno es la chispa que enciende el fuego, porque la confianza no llega antes de actuar. La confianza es una consecuencia. Sí, leíste bien, la confianza no se espera, se construye. Hill explicó esto con maestría. Cada vez que cumples lo que decides, tu sistema nervioso crea un circuito nuevo. Literalmente, tu biología cambia, tus emociones se alinean, tu energía se eleva. Pero si no lo haces, si cedes, si aplazas otra vez, estás fortaleciendo el músculo contrario, estás programando tu mente para traicionarte. Y aquí está lo más duro: la mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa porque no logra sostener una decisión, porque decide empezar pero no mantenerse, porque decide avanzar pero no aguantar. Ahí es donde mueren los sueños, no por falta de ideas, por falta de constancia. Entonces, ¿cómo romper ese patrón?
Hill lo tenía claro. Reemplaza la emoción por el sistema. Sí, porque si dependes de cómo te sientes, estás perdido. Pero si dependes de un sistema, de un ritual, de un compromiso innegociable, entonces ya no importa cómo te sientas. Solo importa lo que ya decidiste hacer. Por ejemplo, si decides que cada mañana vas a escribir durante 20 minutos, no importa si tienes ganas, lo haces porque está en tu sistema. Si decides que vas a eliminar las distracciones entre las 8 y las 10, no importa si te sientes cansado, lo haces porque es parte del pacto que hiciste contigo mismo. Esto es lo que Hill llamó disciplina consciente, una estructura diseñada para protegerte de ti mismo, de tu versión más débil, de esa parte de ti que siempre va a querer lo fácil. Y cuanto más fuerte se vuelve esa disciplina, más libre eres, porque ya no eres esclavo de tus emociones, eres maestro de tu dirección. Pero no te confundas, no se trata de convertirte en un robot, se trata de convertirte en alguien comprometido, alguien que entiende que el verdadero éxito no nace del impulso, sino del compromiso sostenido. Y aquí es donde Hill introdujo una distinción que lo cambió todo para quienes lo entendieron. Hay una gran diferencia entre desear algo y estar decidido a obtenerlo. Todos desean mejorar, todos quieren más, todos sueñan, pero muy pocos están realmente comprometidos. Y ese compromiso no se mide con palabras, se mide con acción. Así que pregúntate con honestidad brutal, ¿estoy comprometido con lo que digo querer o solo lo deseo cuando es conveniente? ¿Mis acciones reflejan mi visión o estoy esperando que algo externo me impulse? Porque si lo que dices querer no está respaldado por lo que haces cada día, entonces no es un propósito, es una fantasía. Y tú no estás aquí para vivir fantasías, estás aquí para construir realidades. Por eso Hill repetía, decide exactamente lo que quieres, escríbelo, léelo todos los días y actúa como si ya fuera real. Ese actúa como si no es una ilusión, es una técnica de programación mental, es el lenguaje que el subconsciente entiende, porque tu mente no responde a lo que dices que harás, responde a lo que haces con emoción. Por eso, cuando te mueves, cuando actúas, cuando decides sin titubear, estás enviando una señal al universo, estoy listo. Y cuando el universo recibe esa señal con claridad, responde, siempre responde. A veces con puertas que se abren, a veces con pruebas, a veces con retrasos, pero responde. Porque no es casualidad, es causa y efecto. Así que haz esto, toma un papel, escribe 3 acciones que llevas postergando. 3, no más, escríbelas ahora. Ahora elige una, la más importante, la que más podría impactar tu avance. Y luego, hazla, hoy, sin pensarlo demasiado, sin negociar, solo hazla, como si tu vida dependiera de eso, porque en el fondo lo hace. Porque esa acción que hoy estás evitando es el puente entre la persona que eres y la persona que sabes que puedes ser. No esperes más, no te permitas otra excusa, no vivas otro día siendo rehén de tu potencial no realizado. Hazlo, porque cuando tomas acción, incluso cuando es incómoda, incluso cuando estás agotado, incluso cuando sientes miedo, te estás convirtiendo en esa versión futura que siempre soñaste ser. Y eso, amigo mío, no tiene precio. Hay una pregunta que, si te atreves a responder con total honestidad, puede derribar las paredes invisibles que han frenado tu avance durante años. ¿Qué te estás contando a ti mismo cada vez que postergas lo que sabes que debes hacer? No hablamos de lo que dices en voz alta, hablamos de ese diálogo interno silencioso, esa voz camuflada de lógica que te repite, casi con ternura. No pasa nada si lo haces mañana, necesitas más tiempo, no estás inspirado hoy. Esa voz es la que te mantiene en el mismo lugar. Napoleon Hill lo dejó muy claro. La calidad de tu vida está directamente ligada a la calidad de tu conversación interna, porque tu mente no actúa sobre la realidad, actúa sobre la interpretación que haces de esa realidad. Y si tu interpretación está contaminada de excusas, miedo o autolimitación, tus resultados reflejarán exactamente eso. Pero, ¿qué pasaría si empezaras a hablarte como el líder que llevas dentro? ¿Qué ocurriría si, en lugar de negociar con tus dudas, afirmaras con convicción tu decisión? Y si, en vez de preguntarte cómo me siento, empezaras a preguntarte ¿qué necesita mi visión de mí hoy? Ahí empieza el verdadero cambio. Porque la procrastinación no se resuelve con más información. Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que necesitas es una transformación en la forma en que te relacionas contigo mismo. Un nuevo patrón de identidad
Y eso solo se construye con acciones consistentes, sostenidas y sobre todo alineadas con una visión mayor. Hill hablaba de esto como alineación con el propósito dominante. Es decir, cuando todo lo que piensas, dices y haces está alineado con una sola intención, el universo entero empieza a cooperar contigo. Pero cuando estás fragmentado, cuando piensas una cosa, sientes otra y haces algo totalmente distinto, estás creando un cortocircuito interno. Y ahí es donde la procrastinación entra como una válvula de escape, como un refugio mental, como una forma de evitar enfrentar la incomodidad de estar desalineado. Por eso, el trabajo no es solo externo, es profundo, es íntimo, es mirar dentro y preguntarte, ¿qué parte de mí aún no cree que merezco avanzar? ¿Qué me estoy diciendo que justifica este estancamiento? Y luego, con valentía, sustituir esas historias por una nueva narrativa, una que te eleve, que te desafíe, que te honre. Esto es lo que Hill llamaba autosugestión consciente. Reprogramar tu mente no con frases vacías, sino con convicciones cargadas de emoción y decisión. Por ejemplo, en lugar de soy muy desorganizado, dices, estoy aprendiendo a actuar con enfoque. En lugar de es que me cuesta mucho empezar, afirmas, cada vez me resulta más natural tomar acción. En lugar de siempre lo dejo para después, decides, hoy soy una persona que cumple lo que promete. Y lo más importante, no solo lo dices, lo haces, porque ninguna afirmación vale nada sin acción. Y cada acción que tomas se convierte en una prueba viva de tu nueva identidad. Es como dejar migas de pan en el camino de tu transformación. Y cuanto más caminas, más claro ves hacia dónde vas. Ahora bien, es fundamental que entiendas esto. La procrastinación no se elimina, se sustituye. Sí, no basta con dejar de hacer algo. Tienes que reemplazar ese patrón por otro más fuerte, más consciente, más coherente con quien estás destinado a ser. Y ahí es donde entran los rituales de avance. Hill observó que todas las personas altamente efectivas tenían una estructura que las protegía del caos mental. No dejaban sus decisiones al azar, no confiaban en sus emociones. Tenían hábitos tan sólidos que incluso en los días malos seguían avanzando. ¿Y tú, tienes rituales que te empujen hacia adelante? ¿Tienes estructuras que te rescaten cuando tu mente quiere rendirse? Si la respuesta es no, aquí tienes un modelo basado en los principios de Hill. Ritual de enfoque de 3 pasos. 1. Claridad matutina. Al despertar, escribe una sola acción importante que, si la completas hoy, sentirás que el día valió la pena. Solo una, no más. 2. Bloque de ejecución sin distracción. Reserva al menos 25 minutos ininterrumpidos para esa acción. Pon un cronómetro, cierra todo y haz solo eso, nada más. 3. Cierre con celebración. Al terminar, tómate 30 segundos para decirte mentalmente, lo hice, cumplí, estoy avanzando. Agradece, refuerza, reconoce. Haz esto durante 7 días seguidos, solo 7, y te prometo que comenzarás a reconfigurar el núcleo de tu identidad, no por lo que logras, sino por lo que empiezas a creer de ti. Porque eso es lo que realmente mata la procrastinación, la construcción diaria de una identidad invencible. No se trata de vencer todas las resistencias de una sola vez. Se trata de hacer una cosa importante cada día, solo una. Pero hacerla con tal intención, con tal presencia, que tu sistema nervioso no tenga otra opción que adaptarse a tu nueva versión. Y aquí viene un punto clave que Hill martilló incansablemente. El éxito ama la velocidad. No la velocidad apresurada, sino la velocidad de la decisión. Cuanto más rápido decides actuar, menos espacio le das a la duda. Cuanto más rápido entras en movimiento, más energía generas. Y la energía acumulada crea resultados acumulados. Por eso, cada vez que dudes, repítete esta frase. Decidir rápido me da poder. Y luego hazlo. Porque la única forma de entrenar tu capacidad de ejecución es ejecutando, no pensando, no planeando, no esperando el momento perfecto. La acción es el único maestro real, pero no confundas movimiento con dirección. Hill lo advirtió muchas veces. Hay personas que están ocupadas todo el día, pero no avanzan en nada importante. Corren, tachan listas, hacen 1000 cosas, pero se sienten vacías. ¿Por qué? Porque están reaccionando, no están creando, están ocupadas, pero no están enfocadas. Por eso, la clave está en la intención. Cada día, antes de empezar, pregúntate, ¿esto que voy a hacer me acerca o me aleja de la vida que quiero?
Si te acerca, hazlo con todo. Si te aleja, elimínalo. No seas rehén de tareas sin alma. No llenes tu agenda para evitar tu propósito. Ve directo a lo que importa y ve con fuerza, porque la procrastinación se alimenta de dispersión, pero muere en presencia, en decisión, en acción enfocada. Y ahora quiero que visualices esto. Tú, dentro de un mes de avance diario, de decisiones rápidas, de enfoque absoluto, de rituales cumplidos, de acciones sostenidas, ¿cómo serías? ¿Cómo caminarías? ¿Qué cara tendrías al mirarte al espejo? Esa versión existe, no como posibilidad, como consecuencia de lo que decidas hacer hoy. Así que no lo pienses más, no te traiciones, no regreses al ciclo, no vuelvas a dormirte. Hoy, justo ahora, puedes dar el paso que quiebre el patrón. Y cuando lo hagas, cuando actúes, aunque no tengas ganas, aunque tengas miedo, aunque tu mente te diga que no es el momento, en ese instante habrás destruido el poder de la procrastinación. No para siempre, pero sí por hoy. Y eso es todo lo que necesitas. Y si te dijera que el gran giro de tu vida no llegará cuando consigas lo que sueñas, sino cuando dejes de negociar con tu flojera mental, y si todo lo que esperas, confianza, claridad, resultados, estuviera al otro lado de tu indecisión diaria, hoy vamos a ir al centro mismo del conflicto, al corazón de la batalla silenciosa que muchos libran a puerta cerrada, sin testigos, sin ruido, pero que está decidiendo el rumbo de su existencia. Esa batalla se llama: ¿sigo esperando el momento perfecto o actúo ahora con lo que tengo? Y lo más doloroso es que la mayoría sabe la respuesta correcta, pero elige la cómoda. Y esa elección se vuelve costumbre, y la costumbre se convierte en carácter, y el carácter construye o destruye destinos. Napoleón Hill fue rotundo: la decisión firme es el acto más poderoso del ser humano. Y sin embargo, ¿cuántas veces al día postergas decisiones pequeñas creyendo que no importan? ¿Cuántas veces le das el control a esa voz interna que te dice no ahora, más tarde, aún no? Cada microdecisión cuenta. Cada vez que eliges no hacer, no avanzar, no cumplir, estás reforzando la identidad del que se traiciona, del que duda, del que abandona antes de empezar. Pero hay otro camino. Es el camino de quienes han comprendido una verdad incómoda. No necesitas sentirte fuerte para actuar, necesitas actuar para volverte fuerte. Lee eso otra vez, porque ahí está el corazón de todo. Hill lo enseñó con ejemplos, con biografías, con principios, y todos conducían al mismo punto. Quien actúa a pesar de la emoción negativa forja carácter, y el carácter forjado a fuego no se rompe. Así que hoy vamos a hablar de eso: cómo construir una mentalidad a prueba de excusas, una forma de estar en el mundo que te permita avanzar incluso cuando todo grita que te detengas. Y el primer paso, como siempre, es dejar de mentirte. Sí, porque la postergación no es inofensiva, no es solo dejar para mañana, es un mensaje profundo que le estás enviando a tu subconsciente. Un mensaje que dice: no confío en mí, no merezco avanzar, no estoy listo. Y el subconsciente no discute, lo acepta, lo registra, lo convierte en realidad. Hill lo explicó así: la mente subconsciente actúa como el jardinero. Recoge lo que siembras sin juzgar. Si siembras excusas, cosecharás mediocridad. Si siembras acción, cosecharás poder. Entonces la pregunta es obvia: ¿qué estás sembrando hoy con tus acciones? Porque ya no puedes esconderte detrás de tu potencial. Eso ya lo sabemos, ya vimos de qué eres capaz. Pero, ¿estás cumpliendo tu parte? ¿O sigues esperando que la motivación venga a rescatarte? Aquí viene otra verdad incómoda. La motivación no es un requisito. Es un privilegio que se activa con la acción. Es como una chispa. No la puedes invocar desde el sofá. Tienes que moverte. Tienes que romper la inercia. Tienes que empezar aunque sea temblando. Y cuando empiezas, ocurre el milagro. El cuerpo se despierta. La mente se alinea. La emoción se activa. Pero nunca antes. Siempre después. Por eso Hill insistía en un principio clave: la emoción sigue a la acción. Si quieres sentirte fuerte, actúa como si ya lo fueras. Si quieres sentirte enfocado, empieza por hacer algo con enfoque. Si quieres recuperar tu poder, deja de dudar y haz. Porque eso que hoy estás postergando, eso que tienes anotado en tu lista desde hace días, semanas o meses, no es solo una tarea, es una prueba, una llave, un punto de quiebre.
Cada vez que te enfrentas a ella y eliges actuar, estás dando un paso hacia tu libertad. Pero cada vez que la ignoras, cada vez que eliges Netflix, redes, distracción, ruido, estás diciéndole a tu alma, no estoy listo. Y eso duele más de lo que parece, porque el alma no olvida. El alma sabe que naciste para más. El alma siente la traición incluso cuando tú intentas justificarla. Entonces, ¿cómo se vence esa resistencia? Con una herramienta que Hill elevó al rango de ley, la decisión irrevocable, es decir, tomar una decisión tan clara, tan firme, tan cargada de intención, que ya no dejes espacio para el sabotaje. Una decisión que no se debate, que no se negocia, que no se revisa mañana. Es la clase de decisión que cambia el tono de tu voz, que altera tu postura, que hace que otros te miren distinto, porque transmite algo inusual, coherencia. Hill observó que todos los grandes líderes que estudió tenían esto en común. No eran los más inteligentes, ni los más preparados, pero tenían una capacidad asombrosa para decidir y actuar sin vacilar. Y cuando vacilaban, se corregían rápido, porque sabían que la indecisión es el asesino silencioso del éxito. Entonces, ¿qué te impide decidir con fuerza? La respuesta casi siempre es miedo. Miedo al error, miedo al juicio, miedo al fracaso. Pero Hill lo dejó claro. El fracaso no es el fin, es una instrucción, un maestro, un filtro. El problema no es equivocarte. El problema es no avanzar por miedo a equivocarte. Porque el que no se equivoca no aprende. Y el que no aprende, repite. Por eso, si hoy decides actuar, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no estés seguro, aunque sientas temor, estarás activando el músculo más poderoso que tienes, tu voluntad. Y la voluntad no es un regalo, es una construcción. Se fortalece cada vez que cumples una promesa, cada vez que eliges el camino difícil, cada vez que haces lo que dijiste que harías. Así que haz esto. Escoge una cosa que has estado evitando. Escríbela. Cierra los ojos por 10 segundos. Visualízate completándola. Respira hondo y hazla. No lo pienses, no lo analices, no lo postergues. Hazlo. Ese movimiento, aunque parezca pequeño, aunque dure 15 minutos, tiene el poder de reiniciar tu sistema interno, porque no se trata de lo que haces, se trata de lo que representa, se trata del mensaje que te estás enviando a ti mismo. Estoy de vuelta, y esta vez no me voy a traicionar. Esa energía no solo destruye la procrastinación, crea un nuevo estándar. Hill lo llamó el estándar del merecimiento. Cuando actúas como alguien que merece avanzar, el universo responde. No con magia, con oportunidades, con ideas, con sincronías, con puertas que se abren. Pero primero, tienes que mover la llave. Y esa llave está en tu mano ahora. La pregunta es, ¿vas a usarla o vas a dejar que se oxide en la excusa? Decide, y hazlo ya, porque tu futuro no se construye con intenciones, se construye con acciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que cada vez que postergas un paso hacia tu sueño, estás diciéndole al universo, ¿no estoy listo para recibirlo? Suena duro, lo sé, pero es real. Y cuanto antes lo enfrentes, antes empezarás a moverte con la energía de quien está verdaderamente comprometido con su evolución. Hoy vamos a desmontar otra de las grandes trampas mentales que sostienen el ciclo de la procrastinación. La idea de que todavía necesitas más información, más claridad, más condiciones externas alineadas antes de tomar acción. Napoleon Hill fue implacable con esto. No necesitas saber cómo terminarás, solo necesitas decidir empezar. Y en esa frase está encerrada una de las verdades más poderosas que puedes integrar. La claridad se construye en el camino, no antes de comenzar. Demasiadas personas se pierden en planes interminables. Pasan meses, incluso años, diseñando en sus mentes lo que harán algún día, pero el tiempo no espera. Y la vida no premia la intención, premia la acción. Así que hoy te propongo algo radical, actuar sin garantías. Sí, sin garantías, sin saber si todo saldrá bien, sin tener todas las piezas del rompecabezas, sin la aprobación externa, solo con una decisión firme y la certeza de que puedes confiar en ti mismo más que en cualquier circunstancia. Hill lo llamaba fe aplicada. No es fe ciega, es una confianza construida con acción constante. Porque cada vez que avanzas, aunque sea un poco, tu mente te lo agradece. Tu cuerpo responde, tu energía cambia y el mundo empieza a moverse contigo.
Y aquí está el secreto. El movimiento crea oportunidades. Cuando estás en reposo, tu mente se llena de dudas, pero cuando te mueves, aparecen ideas, conexiones, soluciones que estaban esperando a que dieras ese primer paso. Es como una puerta mágica que solo se abre cuando empujas. Y si nunca empujas, nunca sabrás lo que hay detrás. Hill lo descubrió al estudiar los patrones de los grandes triunfadores, gente que no tenía más talento que tú, pero sí tenía algo que marcaba la diferencia, una decisión interna de actuar, incluso en la niebla. Y esa decisión no la tomaban una sola vez, la renovaban todos los días, porque sabían que la mente por naturaleza tiende a la resistencia, y que la única forma de vencerla es con consistencia. Entonces, ¿cómo puedes empezar a aplicar esto hoy? Te lo diré con una estrategia simple pero profunda. Activa tu identidad futura. ¿Quién eres cuando ya has conquistado esa meta que hoy parece tan lejana? ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Qué haces al despertar? ¿Cómo te enfrentas a los retos? Esa versión de ti ya existe, no en el tiempo, en tu conciencia, y puedes conectarte con ella a través de la acción. Por ejemplo, si tu yo exitoso se levanta temprano, hazlo mañana. Si tu yo realizado actúa con enfoque, apaga hoy las distracciones. Si tu yo pleno cumple sus promesas, empieza hoy con una pequeña. No tienes que fingir, solo tienes que elegir actuar como si ya fueras esa persona, y en esa elección diaria te transformas. Hill lo describía como vivir desde el resultado, no hacia él, desde él. Y cuando haces esto, algo mágico ocurre. Tu mente comienza a cerrar la brecha entre lo que eres y lo que sueñas, porque ya no estás esperando convertirte en algo. Estás encarnando ese algo desde ahora. Eso elimina una enorme cantidad de ansiedad, porque la ansiedad vive en la espera. Pero cuando actúas, no esperas, creas, lideras, tomas el control. Y aquí es donde muchos fallan, porque esperan a sentirse diferentes para actuar diferente. Pero Hill lo dejó clarísimo, la emoción no precede al comportamiento, el comportamiento precede a la emoción. ¿Quieres sentirte motivado? Actúa primero. ¿Quieres recuperar tu enfoque? Elimina lo que te dispersa. ¿Quieres volver a confiar en ti? Cumple una sola promesa hoy. Esa es la alquimia real, la transformación genuina. Ahora bien, hay otro obstáculo oculto del que casi nadie habla: el perfeccionismo. Ese deseo disfrazado de exigencia que sabotea más sueños que el miedo al fracaso. Porque el perfeccionismo no es una virtud, es miedo maquillado, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente, miedo a que, si no lo haces perfecto, no valga la pena hacerlo. Pero Hill fue tajante: la perfección es el enemigo de la acción. Y mientras sigas esperando hacerlo perfecto, estarás atrapado en un bucle infinito de planeación sin ejecución. Entonces te lanzo este reto: hazlo mal, hazlo feo, hazlo torpe, pero hazlo. Porque cada acción imperfecta tiene más poder que 1000 intenciones perfectas. Cada paso dado con duda vale más que 1000 ideas brillantes no realizadas. Hill decía: haz lo que puedas, con lo que tienes, desde donde estás. Y eso es suficiente, más que suficiente. Porque el progreso no es lineal, es acumulativo. Y mientras más actúas, mejor actúas. Mientras más fallas, más claridad obtienes. Mientras más haces, más te transformas. La clave es no detenerse. Ahora quiero que imagines algo contigo. Imagina tu vida dentro de 6 meses si aplicaras esto cada día. Si cada mañana hicieras una sola cosa importante antes de distraerte. Si cada tarde terminaras lo que comenzaste. Si cada noche celebraras tu avance, en lugar de criticar lo que no hiciste. ¿Quién serías? Te lo diré. Serías alguien que ha dejado atrás la identidad del que posterga. Serías alguien que se respeta, alguien que actúa con intención, alguien que inspira, no por sus palabras, sino por sus pasos. Esa versión de ti no es una fantasía, es una consecuencia. La consecuencia de lo que hagas o no hagas hoy. Así que aquí estamos otra vez, en el cruce silencioso donde se decide el rumbo. Y no necesitas más tiempo para pensarlo. Ya lo sabes, ya lo sientes, ya estás listo. Lo único que falta es que decidas y que hagas. Y si la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria no estuviera en los grandes momentos, sino en lo que haces cuando nadie te ve, cuando no hay testigos, cuando el mundo no te exige nada. ¿Qué haces cuando estás solo frente a ti mismo? Porque ahí es donde se define tu destino.
Lo que haces en silencio, lo que decides cuando no hay presión, lo que eliges cuando podrías simplemente no hacer nada, es lo que determina si realmente estás comprometido con tu transformación o solo enamorado de la idea de cambiar. Y esto, Napoleon Hill lo entendió mejor que nadie. Él no hablaba de grandes actos heroicos, hablaba de hábitos, de microdecisiones, de batallas internas que se ganan o se pierden en los primeros 5 minutos del día, porque ahí es donde empieza todo, y ahí es donde casi todos fallan, la mañana. Ese instante en que tu mente es más moldeable, más influenciable, más sensible a tu programación interna, es también el campo de batalla más importante. Lo que haces al despertar determina tu energía, tu enfoque y tu nivel de liderazgo personal. Y Hill fue directo: si no dominas tu mañana, no dominarás tu vida. La mayoría de las personas no pierden su día por la tarde, lo pierden antes de salir de la cama, porque en lugar de tomar el mando, permiten que la primera decisión del día sea la rendición. 5 minutos más. Reviso el móvil y luego me levanto. Hoy no tengo ganas. Y así, sin darse cuenta, están sembrando la semilla de la procrastinación antes incluso de haber abierto bien los ojos. Pero tú no viniste a este mundo a vivir en piloto automático. Tú estás aquí para romper con el patrón, y eso empieza en la primera decisión del día. Por eso, Hill proponía un principio tan simple como poderoso. Empieza cada mañana con una victoria. No tiene que ser algo épico, no tiene que ser un logro monumental. Solo tiene que ser algo que te recuerde que tú mandas, que tú eliges, que tú estás en control. Levántate cuando suene la alarma. Haz tu cama con intención. Escribe 3 cosas por las que agradeces. Visualiza tu propósito durante 2 minutos. Lee una página que te inspire. Y luego, actúa. Haz algo que tenga peso, que sume, que cuente, y hazlo antes de que el mundo te distraiga. Ese es el ritual de los que construyen grandeza. No porque sea difícil, sino porque es simbólicamente poderoso. Porque le dice a tu mente: este día me pertenece. Hill lo sabía. Los primeros 30 minutos del día son el terreno más fértil del alma. Lo que plantes ahí crecerá durante el resto del día. Así que no plantes quejas, ni redes sociales, ni quehaceres sin alma. Planta propósito, planta decisión, planta avance. Y entonces algo extraordinario ocurre. La procrastinación pierde fuerza, porque ya no estás esperando que la motivación llegue más tarde. Ya la generaste, ya entraste en movimiento, ya tomaste una decisión, y es esa decisión lo que crea el ritmo del día. Por eso, uno de los errores más graves que puedes cometer es dejar tu día al azar, despertar sin dirección, comenzar sin estructura. Eso es abrirle la puerta a la postergación desde el primer minuto. Pero si construyes tu mañana con intención, todo cambia. Hill hablaba de esto como la ley de la dirección dominante. Es decir, lo que dominas al inicio, domina tu jornada. Y si el primer acto del día es liderazgo interno, el resto del día será reflejo de eso. Y aquí hay algo más que debes saber. La voluntad no se encuentra, se cultiva. Y se cultiva con disciplina. No con castigo, sino con enfoque. No con rigidez, sino con compromiso. Y es en la repetición donde se fortalece, no en la inspiración. No se trata de si te apetece, se trata de que sabes que te transforma. Por eso, quiero darte un principio práctico, directo de la filosofía de Hill, para que empieces a transformar tu relación con el tiempo y con la acción. El principio de la hora de poder. 1 hora al día. Todos los días, dedicada exclusivamente a avanzar en lo que más importa. Nada de distracciones, nada de urgencias externas. Solo tú, tu meta y tu decisión de ser alguien que actúa. Esa hora se convierte en tu ancla, en tu base, en tu refugio, en tu fábrica de progreso. Y no necesitas más. Solo necesitas protegerla como si fuera oro, porque lo es. Hill decía: 1 hora diaria enfocada vale más que 1 semana entera de esfuerzo disperso. Y tenía razón. Porque esa hora crea momentum, crea dirección, crea identidad. Y eso es lo que necesitas para destruir la procrastinación de raíz. No más listas infinitas, no más días que terminan sin saber qué hiciste, no más excusas envueltas en lógica. Solo 1 hora, una decisión, una acción. Y repítelo, día tras día, hasta que tu mente entienda que ya no eres el de antes, que ahora eres alguien que cumple, que hace, que lidera, que transforma. Y cuando eso ocurra, algo maravilloso pasa. Empiezas a confiar en ti de nuevo.
Sí, porque la confianza no viene de afuera, no viene de resultados ni de aplausos, viene de mirar tu reflejo y saber que puedes contar contigo. Y eso no tiene precio. Hill lo llamó el poder de la integridad personal y decía que es el activo más valioso que puedes tener, porque te acompaña siempre, porque te sostiene cuando todo tiembla, porque es tu escudo y tu espada. Y esa integridad empieza por no traicionarte. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de hacer lo que dijiste que harías, de cumplir contigo, de construir un historial de confianza contigo mismo. Y esa confianza se multiplica, porque cuando tú confías en ti, el mundo empieza a hacerlo también, no por lo que dices, sino por lo que irradias. Hill decía, la energía de una persona decidida se siente sin que hable, y es cierto, se siente en tu postura, en tu voz, en tu mirada, en tu presencia, pero todo empieza en lo invisible, en lo que haces cuando nadie te ve, en cómo vives tu mañana, en cómo manejas tu primera hora, en cómo eliges actuar cuando sería más fácil posponer. Ahí se gana o se pierde, y tú ya decidiste ganar. Y si el verdadero enemigo no fuera la falta de tiempo, ni siquiera la pereza, sino algo mucho más profundo, y si lo que en realidad te paraliza es el miedo a convertirte en la persona que siempre has soñado ser, sí, tal vez suene absurdo al principio, pero piénsalo un momento, porque alcanzar ese nivel de excelencia, de claridad, de acción, de congruencia, implica dejar atrás muchas cosas que hoy te resultan cómodas, tus excusas, tus historias, tus argumentos perfectamente elaborados para no actuar. Implica romper con tu vieja versión, y eso da vértigo. Napoleón Hill lo sabía. Por eso insistía una y otra vez. El mayor temor no es al fracaso, es a asumir el poder que llevas dentro. Porque cuando asumes ese poder, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes culpar a nada ni a nadie. Ya no puedes esconderte en la queja, ni en el caos, ni en la distracción. Cuando asumes ese poder, te vuelves radicalmente responsable de tu vida. Y eso, aunque es hermoso, también es intimidante. Pero también es el único camino real hacia tu transformación. Por eso, hoy vamos a hablar de ese instante exacto en el que decides cambiar tu historia. Ese momento sagrado, silencioso, poderoso, en el que sin fanfarrias ni testigos te dices, ya no más. Ese instante lo cambia todo. No es una promesa de año nuevo. No es una meta escrita en un papel. Es un decreto interno. Es una ruptura emocional con tu antigua identidad. Es una decisión que nace desde lo más profundo y que dice, estoy dispuesto a pagar el precio de mi evolución. Y el precio no es sufrir. El precio es hacer lo que dijiste que harías. El precio es actuar incluso cuando nadie te aplaude. El precio es cumplir aunque no tengas ganas. El precio es sostener la visión incluso cuando la realidad aún no la refleja. Eso es madurez emocional. Y eso es lo que separa a los que transforman su vida de los que solo la imaginan. Hill fue contundente. No esperes sentirte listo. Haz que la acción te prepare. Porque el crecimiento no ocurre en el momento perfecto. Ocurre cuando decides que lo harás perfecto con lo que tengas. Y aquí es donde entra la clave final, la acción sostenida. Sí, ya has dado los primeros pasos. Ya has vencido la inercia inicial. Pero ahora llega el verdadero reto, mantenerte. Porque no basta con actuar un día. No basta con tener un momento de inspiración. No basta con cumplir esta semana. La verdadera transformación ocurre cuando conviertes la acción en tu nuevo lenguaje. Cuando lo que antes era esfuerzo, se vuelve costumbre. Cuando lo que antes era difícil, se vuelve tu nuevo mínimo. Hill enseñó que la persistencia no es solo una virtud, es una decisión consciente. Es mirar cada día a los ojos y decirle, hoy también avanzo, hoy también me elijo, hoy también actúo. Y esa decisión diaria cambia tu fisiología, cambia tu mentalidad, cambia tu percepción del mundo. Porque cuanto más te mueves, más te das cuenta de que nunca fuiste flojo, ni distraído, ni perezoso. Solo estabas desconectado de tu propósito. Y cuando ese propósito se enciende, te vuelves imparable. Y aquí es donde aparece otra enseñanza de Hill, la fuerza invisible del entorno. Porque sí, puedes tener la mejor intención, puedes tener sistemas, hábitos, rituales, pero si estás rodeado de voces que siembran duda, de mensajes que promueven mediocridad, de energías que te arrastran hacia abajo, tu avance se vuelve una lucha constante.
Por eso Hill recomendaba rodearte de lo que él llamaba un círculo maestro, personas, contenidos, espacios y pensamientos que te eleven, que te reten, que te inspiren. Tu entorno no solo influye, tu entorno moldea, y eso incluye el entorno más importante de todos, tu diálogo interno. ¿Con qué tono te hablas cuando fallas? ¿Con qué palabras te describes cuando dudas? ¿Con qué voz te levantas cuando caes? Porque si esa voz no te impulsa, entonces te sabotea. Y necesitas empezar a hablarte como hablarías a alguien que amas profundamente. Con firmeza sí, pero también con compasión, con exigencia sí, pero también con respeto, porque no estás en guerra contigo, estás en construcción, y eso lleva tiempo. No hay transformación real sin tropiezos, no hay evolución sin días grises, no hay avance sin resistencia, pero hay una diferencia entre tropezar y rendirse, entre tener un mal día y volver a los viejos hábitos, entre perder el rumbo por un momento y abandonar el viaje. Hill lo dejó muy claro. La derrota temporal no es fracaso, es solo una señal de que necesitas ajustar el rumbo. Y ajustar no es empezar de cero, es seguir, ahora con más sabiduría. Por eso, hoy no necesitas grandes discursos, no necesitas más promesas, no necesitas esperar la motivación perfecta. Solo necesitas esto, volver a decidir, volver a elegir avanzar, volver a elegir actuar, volver a elegir creer. Y hacerlo hoy, sin ruido, sin testigos, sin más espera. Porque este momento, justo este, es el momento que separa al tú que postergaba del tú que construye. Y cuando cruces esa línea, te darás cuenta de algo hermoso. Nunca te faltó fuerza, solo te faltaba decisión. Y ahora que la tienes, no hay excusa que te detenga. Hazlo, hazlo como quien ha decidido vivir en acción. Hazlo como quien ya no quiere negociar con sus sueños. Hazlo como quien sabe que el precio de avanzar es pequeño comparado con el dolor de no intentarlo. Hazlo como si tu vida dependiera de eso, porque en el fondo sí depende. Y si te dijera que cada vez que retrasas una decisión, no solo estás posponiendo una tarea, sino postergando la persona en la que te podrías convertir? Y si la vida que quieres ya estuviera al alcance, pero detrás de todo lo que no quieres enfrentar, esta es la verdad más brutal que casi nadie se atreve a mirar de frente. La postergación no es un hábito inofensivo, es una forma encubierta de autoabandono. Y cada vez que eliges no actuar, estás eligiendo ser menos de lo que sabes que puedes ser. Napoleón Hill no dejó espacio para interpretaciones suaves. Él fue directo. Toda persona que posterga lo que sabe que debe hacer alimenta al enemigo más peligroso de todos, la duda. Y la duda no llega de golpe. Llega en forma de pequeñas decisiones inconclusas, de promesas que rompes contigo mismo, de excusas lógicas que terminan por anestesiar tu avance. La duda se disfraza de pausa, de reflexión, de todavía no es el momento, pero en realidad es veneno. Un veneno que mata tu visión, que intoxica tu energía y que convierte el potencial en una sombra. Y ahí es donde la mayoría se rinde, no porque no puedan, no porque no tengan talento, sino porque ya no confían en ellos mismos, porque han negociado tantas veces con su fuego interno que ahora les cuesta encenderlo. Pero tú estás aquí por otra razón. Estás aquí porque sabes que no puedes seguir posponiéndote. Estás aquí porque sientes que si no haces algo ahora, el precio será tu futuro. Estás aquí porque en el fondo ya decidiste romper con el ciclo. Y esa decisión, incluso si es interna, silenciosa, solitaria, es el acto más revolucionario que puedes hacer. Porque cuando decides actuar sin garantías, cuando eliges avanzar sin certezas, te estás reconectando con tu verdadero poder. Hill lo llamaba autoridad personal. La capacidad de liderarte a ti mismo, incluso cuando todo parece temblar, de elegir lo correcto aunque nadie te vea, de avanzar con paso firme cuando otros esperan señales, de mantener tu estándar incluso cuando estás cansado. Y eso se entrena, no se espera, no se encuentra, se forja. Cada mañana cuando eliges no negociar con tu propósito, cada tarde cuando eliges cumplir tu palabra aunque nadie lo exija, cada noche cuando te miras al espejo y sabes que diste lo mejor, incluso cuando no era fácil. Ese entrenamiento es lo que separa al que vive atrapado en ciclos mentales del que construye una realidad con intención. Y Hill dio una herramienta poderosa para lograrlo, el control emocional consciente. ¿En qué consiste?
en reconocer que tus emociones no son tu guía, son señales, pero no mandan, no deciden, no dirigen. Si esperas a sentirte preparado, seguirás estancado. Si esperas a sentirte confiado, seguirás dudando. Si esperas a sentirte motivado, seguirás justificándote. La clave es esta: primero actúas, luego la emoción se alinea. Porque la emoción es consecuencia, no causa. Y cuando entiendes eso, dejas de ser rehén de tus estados internos y te conviertes en el arquitecto de tu movimiento. Y esto, Hill lo conectaba con otro principio clave: la energía del propósito. Porque cuando tu vida no tiene un porqué lo suficientemente fuerte, cualquier excusa parece razonable. Pero cuando ese porqué arde dentro de ti, las excusas suenan ridículas, las dudas pierden fuerza. El cansancio se transforma en combustible y entonces descubres algo que lo cambia todo. El problema no era la falta de tiempo, ni la falta de talento, ni la falta de recursos, era la falta de propósito ardiente. Y cuando ese propósito aparece, cuando lo sientes tan profundamente que no puedes ignorarlo, la procrastinación se vuelve una ofensa, un insulto a quien estás destinado a ser, un desperdicio de la oportunidad que tienes de dejar huella. Por eso Hill decía: no hay fuerza más poderosa que una mente enfocada en una causa mayor. Y esa causa la eliges tú. No te la dan, no la encuentras en un libro, no te la ofrece el mundo exterior. La descubres cuando decides que tu vida ya no va a definirse por lo que evitas, sino por lo que construyes. Y desde ese punto, todo cambia. Tu forma de levantarte, tu forma de actuar, tu forma de hablar contigo mismo, tu forma de mirar los retos, tu forma de medir el éxito. Ya no es sobre aplausos, ya no es sobre resultados inmediatos, es sobre congruencia, es sobre integridad, es sobre sostenerte incluso cuando nadie lo nota. Y eso es maestría personal. Es lo que Hill vio en cada uno de los grandes líderes que estudió. No eran superhombres, no eran infalibles, eran humanos que decidieron actuar aunque temblaran, que decidieron continuar aunque fracasaran, que decidieron levantarse aunque todo dentro de ellos quisiera rendirse. Y tú puedes hacer lo mismo, hoy, ahora, con lo que tienes, con quién eres, porque no necesitas nada externo para comenzar. Solo necesitas tomar la decisión interna que cambie tu estándar. Y eso empieza con una acción, una sola, una que rompa el patrón, una que te diga: esta vez es diferente. ¿Y cuál debe ser esa acción? La que más evitas, la que más miedo te da, la que sabes que puede transformarlo todo si te atreves a enfrentarla. Hazla, y al hacerla, vuelve a mirar dentro, y descubrirás que el poder siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando que lo despertaras con acción. ¿Qué pasaría si dejaras de hacer tratos con tu flojera? ¿Qué ocurriría si, en vez de justificar tus aplazamientos, los vieras como lo que realmente son, pequeñas traiciones diarias a tu grandeza? ¿Qué tipo de vida construirías si cada vez que aparece la duda, eligieras actuar de todos modos? Napoleón Hill lo dijo con brutal claridad: no es lo que deseas lo que determina tu destino, es lo que decides hacer con disciplina. Y ahí está el dilema que casi nadie quiere enfrentar. No estás donde estás por falta de sueños, estás donde estás porque te cuesta sostener el compromiso con esos sueños cuando nadie está mirando. Y eso es lo que hoy vamos a romper. La idea equivocada de que necesitas querer hacerlo para poder avanzar. La falsa creencia de que si algo no fluye fácil, entonces no es para ti. El mito de que tienes que sentirte inspirado para construir una vida poderosa. Porque lo cierto es esto: la vida que deseas no se construye con inspiración, se construye con decisión. Y esa decisión debe nacer cada día, no una vez, no cuando te sientas iluminado, cada día, incluso cuando estás cansado, incluso cuando tienes dudas, incluso cuando parece que nada está funcionando. Porque es justo en esos días, los más oscuros, los más lentos, los más difíciles, donde se forjan los cimientos de una identidad inquebrantable. Hill llamaba a esto fortaleza mental aplicada. Es la capacidad de avanzar sin garantías, de actuar sin excusas, de sostenerte incluso cuando no hay resultados inmediatos. Y esa fortaleza no se entrena en la comodidad, se entrena en la repetición, en la elección diaria, en el momento en que tu mente grita más tarde y tú eliges ahora. Eso no es fuerza de voluntad, es liderazgo interior, es coherencia profunda, es respeto por ti mismo.
Y aquí está el punto que lo cambia todo. No puedes pedirle al universo una vida extraordinaria si no estás dispuesto a actuar con estándares extraordinarios. No puedes vivir como los que postergan y esperar resultados de los que lideran. No puedes pensar como víctima y caminar como dueño de tu destino. Tienes que elegir. Hill lo dijo así: todo progreso comienza con una decisión firme y termina con la persistencia imparable. Y esa persistencia no se mide por cuántas veces te caes, sino por cuántas veces te levantas con más fuerza. Por eso, hoy te pregunto algo que nadie más puede responder por ti. ¿Cuánto estás dispuesto a sostener lo que dices que quieres? No por una semana, no por un mes, sino hasta que se vuelva tu nueva forma de vivir. Porque cuando algo se vuelve parte de tu identidad, ya no necesita tanta lucha, ya no requiere tanto esfuerzo, se vuelve automático, natural, fluido. Pero para llegar ahí, necesitas un periodo de transición. Ese periodo incómodo en el que aún te cuesta, pero lo haces igual. Ese momento de fricción en el que la vieja versión de ti quiere quedarse y la nueva empieza a empujar. Ese territorio desconocido donde no hay garantías, solo propósito. Y es ahí donde la mayoría se rinde. Pero tú no. Tú estás aquí porque ya cruzaste una línea invisible. Ya no estás dispuesto a negociar contigo mismo. Y eso te convierte en un tipo diferente de persona. Una persona que actúa incluso cuando no hay testigos. Una persona que cumple incluso cuando nadie lo ve. Una persona que decide que su palabra es ley, aunque esté solo en la habitación. Esa es la persona que cambia el mundo. No por lo que logra, sino por lo que representa. Y para sostener eso, Hill proponía una estrategia simple pero poderosa: la autoevaluación diaria. Cada noche hazte 3 preguntas. 1. ¿Fui hoy coherente con la persona que quiero ser? 2. ¿Cumplí al menos una promesa importante conmigo mismo? 3. ¿Qué puedo hacer mejor mañana? No necesitas escribirlo si no quieres, solo sentirlo, responder con brutal honestidad y ajustar, porque el verdadero crecimiento no ocurre cuando te aplauden. Ocurre cuando te enfrentas a ti mismo y decides seguir construyendo, día tras día, acción tras acción, elección tras elección. Y cuando haces eso por el tiempo suficiente, algo cambia. La procrastinación ya no tiene poder. Las excusas suenan débiles. El miedo se vuelve insignificante. Y tu visión empieza a tomar forma real. No porque alguien más te lo dio, sino porque tú lo creaste. Con tus manos, con tus decisiones, con tu fuego interno. Y esa vida a la que tú forjas desde la disciplina y la acción es una vida que no se tambalea, porque no depende del clima emocional. No depende de la validación externa. Depende solo de una cosa: tu compromiso contigo. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y si el mayor salto que necesitas dar no es hacia tu meta, sino lejos de tu antigua identidad, y si el verdadero obstáculo no es el miedo al fracaso, sino el apego a la versión de ti que aún justifica, posterga y sobrevive, porque tal vez la única razón por la que no has alcanzado el siguiente nivel es porque no estás dispuesto a soltar el actual. Napoleón Hill lo advirtió: la mente no puede ocupar simultáneamente 2 pensamientos contradictorios. Debes elegir quién eres, y eso significa que no puedes soñar en grande y pensar en pequeño al mismo tiempo. No puedes visualizar abundancia y tomar decisiones desde la escasez. No puedes decir que quieres libertad y seguir actuando como esclavo de tus excusas. Tarde o temprano tendrás que alinear todo: tu lenguaje, tu energía, tus hábitos, tu ambiente, tu agenda. Porque mientras vivas dividido entre lo que quieres y lo que haces, vas a sabotearte. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. Quieren nuevos resultados, pero sin soltar viejos comportamientos. Quieren transformación, pero sin pagar el precio del compromiso. Quieren una vida diferente, pero sin convertirse en alguien diferente. Y eso no funciona. Hill lo enseñaba con contundencia. La única manera de lograr un nuevo nivel de éxito es a través de un nuevo nivel de identidad. Y esa nueva identidad no llega con decretos, ni con libros, ni con buena intención. Llega con acción sostenida, con repetición, con disciplina, con decisiones diarias que te convierten en el tipo de persona que ya no negocia con su visión. ¿Y sabes cuál es la decisión más potente que puedes tomar hoy? Eliminar la opción de volver atrás. Sí, eliminarla. Cerrar la puerta.
romper el plan B, quemar el bote, como lo han hecho los grandes en cada época de la historia. Porque mientras haya una salida de emergencia, tu mente la va a usar. Mientras dejes un atajo a tu versión anterior, vas a regresar ahí cada vez que la incomodidad crezca. Y Hill sabía esto. Por eso hablaba de decisiones definitivas. No las decisiones por ahora, no las decisiones a ver qué pasa. Decisiones irrevocables, con consecuencias claras, que no se discuten al día siguiente. Porque esas decisiones cambian la estructura de tu mente. Le dicen a tu subconsciente, esto ya no es opcional, esto es quien soy ahora. Y ese es el punto de no retorno, el lugar donde realmente comienza la transformación. Pero para llegar ahí debes atravesar una etapa incómoda, la fase de contradicción. Es ese periodo en el que ya no te identificas con tu antigua versión, pero aún no te crees del todo tu nueva identidad. Y aquí es donde muchos abandonan, porque duele dejar hábitos que antes te calmaban. Duele romper con personas que ya no vibran contigo. Duele caminar por un terreno nuevo sin validación ni mapa. Pero Hill insistía, el dolor de la transformación es temporal. El dolor de no transformarte es para siempre. Así que debes elegir. Y si eliges avanzar, necesitas herramientas internas. Necesitas construir una nueva estructura emocional. Y eso se logra a través de lo que Hill llamó autosugestión consciente. No frases vacías, no afirmaciones sin alma, sino una reprogramación profunda de tu lenguaje interno. Cada vez que tu mente diga no puedo, tú respondes, estoy aprendiendo a hacerlo. Cada vez que surja esto es demasiado, tú afirmas, estoy preparado para manejarlo. Cada vez que escuches esto siempre me pasa, tú repites, esta vez es diferente porque yo soy diferente. Esa nueva conversación contigo mismo es más importante que cualquier estrategia externa, porque tu mente no ejecuta lo que deseas, ejecuta lo que cree, y para que lo crea debe oírlo con consistencia. Por eso Hill decía, la repetición emocionalizada es el lenguaje del subconsciente. No basta con decirlo, tienes que sentirlo, tienes que visualizarlo, tienes que vibrarlo, tienes que actuar como si ya fuera real. Y cuando lo haces, ocurre algo increíble. Tu entorno empieza a reflejar tu nueva frecuencia. Tu energía empieza a atraer nuevas oportunidades. Tu mente empieza a buscar evidencia que confirme tu nueva identidad. Pero todo parte de ti, no del mundo, no de las redes, no de los resultados. De tu decisión inquebrantable de sostener la mejor versión de ti, aunque nadie más la vea aún. Y esa decisión debe vivirse en tu agenda, porque sin estructura, tu intención se evapora. Sin horarios definidos, tu enfoque se dispersa. Sin bloques de tiempo protegidos, tu energía se diluye. Hill lo sabía. El tiempo no se administra, se domina con propósito. Así que pregúntate, ¿mi agenda refleja mis prioridades o mis evasiones? ¿Mi rutina es un reflejo de la vida que deseo o de la que quiero dejar atrás? Porque si no organizas tu día, alguien más lo hará. Y probablemente lo hará a favor de sus metas, no de las tuyas. Por eso, a partir de hoy, convierte tu calendario en tu mapa. Protege tus primeras horas. Bloquea tu hora de poder. Agenda tu crecimiento personal como si fuera una reunión con el éxito. Porque lo es. Y cada día que lo haces, tu mente se alinea. Tu cuerpo responde. Tu entorno cambia. Y lo que antes parecía imposible, empieza a sentirse inevitable. No por magia, por congruencia. Y esa congruencia es lo que crea resultados sostenibles. Así que no mires más hacia atrás. No negocies más contigo. No expliques más tu pasado. No justifiques más tu ritmo lento. Tú no estás aquí para adaptarte a la mediocridad. Estás aquí para liderar con tu ejemplo, para ser prueba viviente de que sí se puede, para convertir cada excusa que tuviste en una razón para avanzar. Hazlo. Hazlo con miedo. Hazlo con dudas. Hazlo incluso si estás solo. Pero hazlo, porque ese paso, el que das hoy, puede ser el que transforme para siempre tu historia. Y si todo lo que has considerado procrastinar no fuera el problema real, sino solo un síntoma, y si la causa más profunda de tu postergación fuera la desconexión con tu propósito, la desorganización de tu entorno o incluso más brutal, la falta de un estándar emocional elevado, Napoleon Hill no hablaba de procrastinación como una simple pereza. Para él era un reflejo de algo mucho más grave, una mente indisciplinada,
sin dirección clara, sin imagen potente de hacia dónde se dirige. Y hasta que no corrijas eso, cualquier hábito, por bueno que sea, terminará saboteado desde dentro. Porque sí, puedes leer libros, ver videos, asistir a seminarios, pero si no decides elevar radicalmente tu nivel de compromiso interno, nada de eso se traduce en resultados. Por eso, esta parte del camino es quizás la más crítica: convertir tu nueva visión en un sistema de vida. Ya no basta con actuar cuando puedes. Ya no alcanza con cumplir cuando te sientes bien. No es suficiente avanzar cuando hay motivación. Ahora estás en un territorio diferente. Uno en el que debes blindarte desde dentro. Uno en el que tus estándares no dependen de las emociones. Uno en el que la disciplina reemplaza la duda y el propósito aplasta las excusas. Hill decía: una meta sin plan es solo un deseo, y un deseo sin acción es solo una fantasía. Y ahí es donde tantos caen. Confunden entusiasmo con compromiso. Confunden intención con movimiento. Confunden inspiración con ejecución. Pero tú ya has cruzado esa línea. Y ahora viene la parte que separa a los soñadores de los creadores. Establecer sistemas personales que te mantengan firme incluso cuando tu motivación tambalee. Esto no es glamour. Esto es estructura. Esto no es emoción. Esto es ingeniería del carácter. Esto no es soñar con otra vida. Esto es construirla con cada acción. Y para eso necesitas lo que Hill llamaba una rutina de alto rendimiento personal. No se trata de copiar lo que hacen otros. Se trata de diseñar lo que funciona para ti, pero hacerlo sagrado. Y eso empieza con 3 elementos. 1. La mañana que te activa. 2. Las horas protegidas que te enfocan. 3. El cierre del día que te reafirma. Primero, la mañana. No puedes seguir despertando como si el día te cayera encima. Tienes que levantarte como quien tiene una misión, con un ritual que no dependa de tu estado emocional, sino de tu visión. Silencio, gratitud, visualización, lectura, ejercicio. Y lo más importante, acción inmediata. Segundo, las horas protegidas. Tu día debe girar alrededor de tu propósito, no de tus distracciones. Bloquea esas 2 o 3 horas donde harás el trabajo que realmente importa. Y protégelas como si fueran tu tesoro más preciado, porque lo son. Y si no lo haces tú, nadie lo hará. Tercero, el cierre del día. Hazlo con intención. Evalúa, ajusta, celebra lo que hiciste, aprende de lo que no, y visualiza cómo será tu avance mañana. Esa revisión diaria construye tu nueva identidad a fuego lento. Hill decía: la mente necesita cierre cada día, igual que necesita dirección cada mañana. Y eso es lo que muy pocos hacen. La mayoría vive en un ciclo reactivo. Responden correos, reaccionan a mensajes, cumplen tareas urgentes y postergan las importantes. Pero tú estás escribiendo otra historia, una donde ya no eres esclavo de lo urgente, sino arquitecto de lo esencial. Una donde tus días tienen estructura, dirección y sentido. Una donde tu mente ya no vive apagando fuegos, sino encendiendo posibilidades. Y para sostener esto, necesitas desarrollar un poder que Hill consideraba indispensable: la autodisciplina emocional. Porque sí, actuar cuando estás bien es fácil, pero actuar cuando estás roto, frustrado, cansado, eso es liderazgo. Eso es maestría personal. Eso es la prueba real de tu nueva identidad. La autodisciplina emocional no significa ignorar tus emociones. Significa liderarlas. Significa sentir el miedo, pero avanzar igual. Sentir la fatiga, pero cumplir igual. Sentir el caos, pero mantener la visión. Y aquí viene algo que nadie quiere admitir. Tendrás días grises, días duros, días en los que nada parece avanzar, pero son justo esos días los que moldean tu carácter. No los días buenos, no las semanas de inspiración, los días de lucha silenciosa. Los días donde solo tú sabrás que estás resistiendo, pero aún así estás cumpliendo. Hill decía: la constancia es el puente entre el deseo y la realización, y ese puente está hecho de días normales, de tareas repetitivas, de decisiones sencillas que se cumplen, sin debate, de promesas que honras aunque nadie las recuerde más que tú. Y cuanto más sostienes eso, más fuerte te vuelves,
más congruente, más enfocado, más invulnerable al ruido externo. Y entonces llega un punto mágico en el proceso. Un punto donde ya no te esfuerzas por no procrastinar, porque simplemente ya no eres esa persona. Tu nuevo yo se activa por impulso, se enfoca por sistema, cumple por identidad. Y todo cambia. Tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de enfrentar lo que antes evitabas. Ya no necesitas excusas, porque tienes resultados. Ya no necesitas validación, porque tienes claridad. Ya no necesitas presión, porque tienes estructura. Y desde ese punto, todo fluye. No porque la vida se volvió fácil, sino porque tú te volviste poderoso. Hill lo resumía así: la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es tener el poder de hacer lo que sabes que debes hacer. Y tú ahora tienes ese poder. Lo construiste, lo defendiste, lo cultivaste en la oscuridad. Y ahora puedes sostenerlo con honor. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que llamas progreso lento en realidad es transformación profunda? Y si lo que sientes como estancamiento es simplemente el punto exacto donde se reconfigura tu destino, porque a menudo, cuando parece que nada está pasando, es justo cuando más estás cambiando por dentro. Napoleón Hill lo enseñaba con claridad desconcertante. Cuando más cerca estás de tu gran avance, más silencioso se vuelve el mundo exterior. Y eso lo has vivido. Días en los que nadie te aplaude. Semanas en las que no ves resultados. Momentos en los que te preguntas si vale la pena. Y aún así, avanzas. Avanzas sin ruido. Avanzas sin testigos. Avanzas porque tu compromiso ya no depende del entorno. Depende solo de tu propósito. Y ese propósito, que al principio era una idea, hoy es una llama. Una que no se apaga con la duda. Una que no se diluye con el cansancio. Una que no negocia con el viejo tú. Porque ahora entiendes, no estás construyendo un logro, estás construyendo una nueva identidad. Y eso lleva tiempo. Eso exige silencio. Eso requiere que te enamores del proceso tanto como del resultado. Hill lo explicaba como la etapa de consolidación invisible. Ese momento del camino donde todo sigue igual por fuera, pero dentro de ti todo se está reorganizando. Tu mente ya no es la misma. Tu diálogo interno es otro. Tus elecciones han cambiado. Y aunque aún no lo veas reflejado en el exterior, lo sientes. Sientes que algo están haciendo. Sientes que ya no puedes volver atrás. Sientes que tu estándar ha subido. Y no estás dispuesto a bajarlo. Ese es el verdadero punto de quiebre. No cuando logras algo, sino cuando te conviertes en alguien nuevo. Cuando la identidad que antes solo visualizabas, ahora te pertenece. Y desde ahí, la procrastinación deja de ser un problema, porque ya no estás intentando evitarla, simplemente ya no forma parte de ti. Tu nuevo yo no se pregunta si va a actuar, actúa. Tu nuevo yo no necesita que todo esté perfecto, hace que funcione. Tu nuevo yo no necesita permiso, se lo da a sí mismo cada día. Y cuando eso ocurre, hay algo que cambia radicalmente, tu relación con el esfuerzo. Antes, actuar se sentía como una carga. Ahora, es un privilegio. Antes, trabajar en ti era una lucha. Ahora, es una expresión de amor propio. Antes, cumplir era una obligación. Ahora, es tu lenguaje natural. Hill decía, el éxito no es el resultado de la suerte. Es el resultado de un estado mental cultivado con precisión. Y tú has estado cultivando ese estado, día tras día, acción tras acción, palabra tras palabra, y todo eso te ha traído hasta aquí, hasta el umbral de una vida distinta, una vida diseñada, no heredada, elegida, no aceptada, construida, no improvisada. Pero justo aquí aparece una nueva tentación: relajarte, bajar la guardia, sentir que ya hiciste lo suficiente, dejar que el ego te diga que mereces descansar antes de consolidar tu nueva realidad. Y aquí es donde Hill nos da la advertencia más importante. La mayoría abandona cuando está a punto de consolidar su nuevo destino, porque no se trata de llegar una vez, se trata de sostenerlo, de repetirlo, de vivirlo como una segunda piel, hasta que ya no sea esfuerzo, sino esencia. Por eso, esta parte del viaje requiere algo más que disciplina. Reverencia. Sí, reverencia por el proceso.
Respeto profundo por lo que estás haciendo por ti. Admiración auténtica por cada paso sostenido. Conciencia de que cada decisión diaria está redibujando tu mapa interno. Y cuando lo vives así, cuando ya no ves el crecimiento como una carga, sino como un ritual, entonces te conviertes en algo diferente. Te conviertes en alguien inquebrantable, porque ya no necesitas motivación. Ya no dependes del clima emocional. Ya no buscas validación. Solo avanzas. Avanzas porque lo prometiste. Avanzas porque te elegiste. Avanzas porque ya no hay vuelta atrás. Y desde ahí, desde ese núcleo de integridad, todo lo demás se alinea. Tu cuerpo responde. Tu enfoque se afina. Tu lenguaje se fortalece. Tu energía contagia. Y el mundo responde. No porque hayas hecho más, sino porque ahora eres más. Y eso lo cambia todo. Y si todo lo que alguna vez soñaste ya estuviera en camino, y lo único que puede detenerlo eres tú, y si hoy, justo hoy, fueras más poderoso de lo que has creído jamás, pero sigues viviendo como si necesitaras permiso, y si la última excusa que estás usando fuera lo único que te separa de tu mejor versión, Napoleón Hill fue claro. El momento de actuar no es mañana, es ahora. La persona que deseas ser ya vive en ti. Y con estas palabras comenzamos el cierre de este viaje. Un viaje que no fue externo, fue hacia adentro, hacia el lugar donde realmente se transforma la vida, en la mente, en la emoción, en la identidad. Porque sí, tú venías buscando herramientas para vencer la procrastinación, pero lo que has encontrado es mucho más valioso. Una nueva forma de ver el tiempo, de ver tus decisiones y de verte a ti mismo. Ahora entiendes que la procrastinación no es el problema, es el síntoma de una vida sin enfoque, de una identidad sin estructura, de una mente sin entrenamiento. Y lo has roto, parte por parte, acción tras acción, compromiso tras compromiso. Y ahora, al llegar aquí, la pregunta ya no es ¿cómo dejo de procrastinar? La pregunta es ¿qué tan grande estoy dispuesto a vivir ahora que ya no me saboteo? Porque cuando eliminas la postergación, lo que queda es espacio puro, espacio para avanzar, espacio para crear, espacio para crecer, espacio para liderar. Y ese espacio ya es tuyo. Pero Hill nos recuerda algo esencial. Todo lo que conquistas debe ser sostenido, y todo lo que no sostienes se desvanece. Por eso, este final no es un cierre, es un nuevo inicio. Un inicio en el que ya no vives apagando fuegos mentales. Un inicio donde ya no eres esclavo del más tarde. Un inicio en el que tu palabra es ley y tu estándar no se negocia. Y eso necesita blindarse. Así que aquí, al final de este camino, debes tomar 3 decisiones inquebrantables. Primera decisión: tu tiempo es sagrado. Nunca más vas a regalar tus horas a lo irrelevante. Nunca más vas a posponer lo importante por comodidad momentánea. A partir de ahora, tu agenda será una declaración de tu propósito. Y si algo no te acerca a tu visión, no tendrá lugar en tu día. Hill decía, controla tus minutos y controlarás tu destino. Tú ya entendiste que no te falta tiempo, te faltaba enfoque. Y eso ya lo tienes. Segunda decisión, tu energía es prioridad. Porque si tu energía se quiebra, tu disciplina se cae. Y si tu disciplina se cae, tu vida vuelve a desordenarse. Así que cuidar tu energía no es egoísmo, es estrategia. Dormir bien, comer bien, respirar con conciencia, alejarte de quienes drenan, acercarte a quienes elevan, proteger tu paz como se protege una fortaleza. Hill lo repetía una y otra vez. La mente es más poderosa cuando el cuerpo y el espíritu están alineados. Y tú estás alineando todo. Y se nota, y se siente, y lo estás sosteniendo. Tercera decisión, tu entorno debe ser reflejo de tu visión. No puedes rodearte de caos y esperar claridad. No puedes rodearte de excusas y esperar acción. No puedes rodearte de mediocridad y pretender excelencia. Desde ahora elige con rigor lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes, con quién hablas, con quién compartes tu energía, porque tu entorno es un espejo y tú ya no estás disponible para vibraciones bajas. Tú ya no perteneces a espacios que alimentan el estancamiento. Tú estás en otra frecuencia, la frecuencia de la ejecución, la frecuencia de la decisión,
la frecuencia del propósito sostenido. Y desde aquí, todo cambia, no por magia, no por suerte, sino porque has reescrito tu relación con el tiempo, con la disciplina y contigo mismo. Esa es la mayor victoria, no la meta lograda, sino el carácter construido, el tú que ahora se levanta sin debate, el tú que actúa sin permiso, el tú que cumple incluso cuando nadie mira, el tú que ya no necesita motivación, porque vive desde el compromiso. Ese tú es tu nuevo estándar, y Gil lo sabía. Por eso decía, cuando una persona se convierte en su palabra, el universo le abre paso, y eso es lo que va a pasar. A partir de ahora, las puertas se abren, no porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Tu frecuencia ya no es de excusa, es de avance. Tu identidad ya no es de reacción, es de liderazgo. Tu energía ya no es de evasión, es de acción. Y desde esa energía vas a construir una vida a tu altura. ¿Será fácil? No. ¿Será cómodo? Jamás. ¿Valdrá la pena? Cada segundo. Porque ya no estás huyendo de tu potencial. Ya no estás jugando con tus límites. Ya no estás vendiéndote versiones pequeñas de ti. Ahora vas con todo. Y no importa cuántas veces tropieces, no importa cuántas veces dudes, no importa cuántas veces el mundo no lo entienda, porque tú sí lo entiendes. Tú sabes lo que estás construyendo, tú sabes lo que estás defendiendo, tú sabes por qué estás actuando, y nadie más necesita entenderlo. Esto es entre tú y tu grandeza. Y ahora que has llegado aquí, solo queda una cosa por hacer: actuar como si ya fueras quien viniste a ser, porque en el fondo ya lo eres. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad, es el momento de dar un paso más. Suscríbete al canal Guiamente y activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva entrega que te ayude a reprogramar tu mente, elevar tu vibración y construir la vida que mereces. Este no es un canal más, es un espacio para almas despiertas como la tuya. Bienvenido a tu siguiente nivel.